Saludos, emprendedores, y gracias por escucharme en este nuevo podcast. Sin más que agregar, tengo que agradecer a las personas de Playzone FM Radio de España por la oportunidad que me brindan de estar en su plataforma todos los viernes a la 1. Después de allí me pueden escuchar en las plataformas regulares en donde yo transmito mi podcast, como iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Bueno, este podcast va a tratar principalmente sobre, ¿tienen futuro los blogs? ¿Han muerto los blogs? ¿Es necesario seguir invirtiendo tiempo, dinero y recursos en el SEO? Más que nada esto está enfocado en las nuevas actualizaciones que hizo Google y la dificultad imperante en cada día por poder figurar entre los primeros resultados. Les invito también a seguir toda esta información, además de recursos, posts, infografías, en mi página www.emprenderhacks.com y que me siguen en mis redes sociales. También les invito a visitar la página de www.playzonefmradio.com, en donde pueden ver mi programa todos los viernes a la 1 p.m. hora española y a las 9 p.m. hora Venezuela, 8 p.m. hora Colombia, Perú, Ecuador, eso tiene la misma hora. Bueno, vamos a hablar sobre eso y si no me conoces y eres nuevo acá, te invito también a visitar mi página web y allí ves quién soy yo, quién es Andrés García, qué es Emprender Hacks, cuál es el proyecto y cómo tú te puedes ayudar de toda esta información que aquí te doy. Incluso estoy proporcionando a los 1000 primeros suscriptores un contenido completamente gratis, cursos de calidad sobre ventas, posicionamiento y estrategia de marketing. Todo gratuito para que puedas escalar en el negocio a los primeros 1000 suscriptores. Bueno, el programa en sí va a tratar sobre el futuro de los blogs, si ya han muerto, qué va a pasar con los próximos copywriters, con el contenido y cómo vamos a posicionar en un futuro próximo. Esto espero que les guste y nos vemos en el podcast. Gracias por escucharme. Nos vemos entonces, emprendedores. Buenas, emprendedores. Gracias por seguir acá y hoy vamos a hablar sobre el futuro de los blogs, el futuro de la palabra escrita. ¿Y por qué me hago estas preguntas? Primero, por el aumento desmesurado que ha tenido desde el 2015, 2016 y mucho más en el 2017, el video y el audio. Principalmente también por esto del streaming. Hay mucho streaming, mucha demanda de videos y mucha gente utiliza hoy día YouTube como simple herramienta para buscar. Incluso hay muchos videos en donde Google, hoy día, cuando tú buscas palabras, los videos los coloca por sobre los artículos. Y eso hace preguntarse a todos aquellos marqueteros, aquellos comercios, aquellos empresarios que todavía dedican su vida a la palabra escrita, si esto tendrá aún, digamos que, futuro. La respuesta es obvia. Sí, sí aún tendrá futuro, pero con cambios. También esta pregunta me la hago en torno a los cambios que ha tenido Google y el posicionamiento con SEO en los últimos años. Cada vez es más difícil saber qué considera Google para posicionar un artículo. Incluso se estima de que hay más de 1600 inputs que examina y que no todos van del mismo nivel. Ahora voy a dar varias respuestas vamos a poner en contexto todo este planteamiento. Es normal que haya una premura, un miedo por sobre si realmente habrá o no habrá futuro con el mercadeo del copywriting. Pero voy a citar a David Ogilvy, que dice, un publicista que dice, la publicidad es un negocio de palabras. Así es. La publicidad, la comunicación, tanto oral como escrita, principalmente oral, se fundamenta en la palabra. La escritura es simplemente una forma de llevar esas palabras escritas, esas ideas conceptuales, a otro plano y dando a entender que ese otro plano es mucho más abstracto que la oralidad.
¿ok? Que es la oralidad. Esto lo digo ya basándome en mis conocimientos lingüísticos o antropolingüísticos. La oralidad es lo que hace la escritura y no al revés. Pero la escritura es lo que más se comparte en la web, aunque no se crea. Evidentemente hay porcentajes que manejar según diferentes, digamos que diferentes medios. Uno dice que HubSpot recoge de varias fuentes ciertas cosas como un 1200% se comparte más el video que cualquier otro tipo de publicidad o de contenido en la web. Sin embargo, la cantidad de artículos en la web es aún mayor. Pero lo importante de todo esto, o lo que arrojan los datos, es saber que pese a que existe digamos que un gran auge del video, no, el usuario no siempre prefiere ver un video o escuchar un podcast a leer un blog post. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Supongamos, depende también mucho del nicho, de lo que queramos transmitir. Y ahí es donde vengo con el ejemplo. Yo quiero conseguir información sobre una receta de cocina. Busco YouTube para ver un video de receta de cocina. A veces los videos de recetas de cocina se tornan un poco complejos y ellos van mucho más rápido y tenemos que retroceder, tenemos que adelantar porque ya vimos eso, el video se puede parar, etcétera, etcétera. Eso hace que las personas que buscan recetas de comida prefieran el contenido escrito porque el contenido escrito está allí y cuando se va a consultar, nada más tienen que ver los parámetros, buscar con la vista. Es mucho más sencillo que buscarlo en un video. La mayoría de los videos se consumen por entretenimiento, eso es otra de las variables importantes. Pese a que hay grandes charlas educacionales, cuando uno hace una búsqueda en en YouTube, cuando uno hace una búsqueda de los videos que más reproducciones tienen aquellos que se enfocan en el entretenimiento. Y si lo comparamos con el streaming es aún más o está enfocado al entretenimiento, más que a la información o al conocimiento técnico. La otra, digamos que estadística importante es que las personas especializadas en un área, los ejecutivos o profesionales, prefieren el contenido escrito ante cualquier otro tipo de contenido y son más proclives a compartirlo. Por eso es que en redes como el LinkedIn, pese a que el video es importante, una presentación en video es sumamente importante a la hora de conseguir un trabajo, la palabra escrita con artículos sigue pesando muchísimo más. Y esto también se ve o se extrapola mucho en el ámbito académico y en el ámbito empresarial de los negocios. Las estadísticas escritas más que escuchadas o vistas en un video, sí tienden a ser mucho más eficaces en ese tipo de nicho. Entonces, sí hay futuro para la escritura, pero va a cambiar. Y el cambio es perenne. Para ello, los copywriters, los escritores, los periodistas, tienen que transformar su forma de hacer los artículos, tienen que conocer un poco más sobre el SEO y no nada más saber de publicidad. Tienen que también conocer un poco más sobre el Use Experience, porque ya hoy día un SEO no puede está incompleto sin una buena experiencia de usuario. Tiene que ser un lenguaje enfocado en el usuario y no enfocado en vender. Y estas son las nuevas tendencias que va a tener el copyright. También es importante saber que mientras más especializado es el contenido, más posibilidades hay de que se busque. Incluso cuando las personas están dispuestas a aprender algo, ven un video, pero muchas veces aprenden más y valoran más un contenido escrito en un ebook porque pueden buscarlo y porque sienten que la información aporta mucho más valor que un video. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la escritura maneja maneja mensajes mucho más abstractos que un video. En un video a veces se hace imposible que la persona organice toda una categoría, toda una serie de conceptos y lo sumerja. Igualmente pasa en un podcast. Ahora, ¿qué otra recomendación hay por parte de HubSpot y de parte de Emprender Hacks? Que tenemos, si eres copywriter, si eres un bloguero, tienes que buscar otras formas de comunicarte con tu público y que no nada más te fundamentes en el texto escrito. Aunque
el texto escrito no va a morir, también tienes que saber sintetizarlo, pese a que también las estadísticas indican que más se comparten textos largos que textos muy cortos. Son más compartidos porque es el usuario que lee quiere textos de mucha o de alto valor y de alto contenido. Entonces la otra recomendación es que nos especialicemos en un área, en un nicho, y que busquemos las formas de que ese nicho pueda estar relacionado con nuestras temáticas en nuestro blog. Por lo menos si yo soy, mi nicho es el marketing, que haya contenido de alta calidad en relación con el marketing o los negocios o la salud o el fitness o los deportes. Eso es sumamente importante porque también se ha visto, por eso es que es importante, o hoy día los datos son tan relevantes. También me gustaría tomar esta reflexión que cuando yo propuse el podcast, me dijeron un podcast sobre el futuro de los blogs. Es interesante que un medio que se ha hablado, un medio auditivo, hable sobre un medio visual, textual, como son los blogs, como son exactamente, como son los blogs. Y sí, tenemos que buscar formas de comunicarnos más con el nuevo usuario. Un momento en donde los podcasts eran el contenido más odiado de todo Internet. Nadie hacía podcast. Hoy día el podcast tiene un auge increíble por la facilidad de acceder a esa información y por las potencialidades que tienen en diferentes áreas o roles de la vida de las personas en la era actual, por lo menos cuando la gente está manejando, está trotando, está yendo al trabajo en el transporte público, a veces le apetece más escuchar un podcast que ver un video en YouTube que requiere mucha más atención o que leer un blog post. Y el podcast era el contenido menos compartido en Internet, incluso estaba moribundo. ¿Por qué hago esto? Porque puede ser lo mismo que pase con el blog. Hoy día el blog no es lo más consumido, pero los tiempos siempre van a ir transformándose. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que existan medios o canales de comunicación multimodales. Puede ser a través de video, a través de blog o a través de videoblogs y a través de textos, a través de microblogging, a través de imágenes, infografías. También hubo un momento en que la infografía dominaba la red. Hoy día eso ha cambiado. Y hoy día el video domina la red. El video y la imagen dominan la red. Pero no del todo. Las estadísticas dicen que depende mucho de los gustos, del nicho, del entorno sociocultural de las personas que van a compartir o no un determinado contenido. Y los videos que se comparten más son videos de entretenimiento. Y eso es algo importantísimo que debemos tomar tomar en cuenta a la hora de establecer nuestras estrategias de marketing. Ahora, ¿por qué hablo también del futuro de los blogs? Porque cada día es más difícil, como lo dije en un principio, posicionar de forma orgánica las palabras escritas. De forma orgánica digo, no pagando Google AdWords, o no pagando Google AdSense, perdón. Pero esto está directamente relacionado con la posibilidad de Google de capitalizar aún más su negocio, su nicho. Si hay más gente pagando por una palabra clave que por posicionamiento orgánico, que resulta un poco más complejo, van a tener más, digamos que van a tener más retorno en la inversión. Y esto hace que cada vez sea más complejo también el tema del SEO, porque ellos buscan que el contenido que consigue el usuario sea el mejor. Y por eso es que el SEO, más allá de ser cada día más difícil, yo siento que está migrando a otra forma de percibir las búsquedas o el marketing por Internet, más enfocado, cada vez más enfocado en el usuario. Recordemos que el copywriting está enfocado, hay dos vertientes a la hora de escribir en Internet, que está el copywriting y el UX writing. Hoy día yo siento que debe haber puentes de comunicación que unan esas dos vertientes porque no puede existir un copy enfocado en el cliente sin que sea útil para el cliente y sin que sea realmente apreciado por el cliente o en este caso el usuario. Aunque el UX relaciona directamente con la forma en cómo el usuario se relaciona con la interfaz,
en cuestiones transaccionales hay que expandir un poco más el concepto, esa categoría de UX y de copy, y saber insertar nociones básicas del UX, es decir, conceptos necesarios del UX en el copy para que se pueda gestionar mucho mejor el tema de el posicionamiento SEO, porque Google cada vez más, o cada vez premia más el contenido que esté o las páginas que estén involucradas con el usuario y que el usuario se sienta cómodo. Incluso usuarios que, que, que no puedan leer de forma regular, que tengan problemas de vista o aquellos que no puedan acceder a Internet de forma sencilla. Entonces ellos valoran mucho esto, que la página cargue muy rápido, que existan posibilidades de, si no puedo escucharlo, puedo leer el contenido. Y bueno, entonces se impone lo multimodal. Igual el texto, o para ser ya textor, cuando uno va a hacer un video, el video tiene que tener un script, el video tiene que tener una pauta. Igualmente el audio, tú no puedes hablar aquí sin tener una pauta escrita que te vaya diciendo los parámetros de lo que vas a decir en tu discurso, porque de lo contrario te puedes perder. Entonces tienes que tener una guía. Puede ser una guía abierta, una guía cerrada, pero se necesita alguien que esté dispuesto a hacerlo, igual que a la hora de escribir las estrategias. En definitiva, los blogs no van a morir, más bien van a aumentar. Es muy probable que en un futuro previsible el aumento de los blogs empiece de nuevo porque las personas se involucren mucho más en el contenido escrito por la capacidad de hiperespecialización que vamos a tener o la necesidad de hiperespecialización que vamos a tener por la convivencia con la inteligencia artificial. Incluso podemos ver que hay programas de internet que leen artículos, hay programas de la web que leen artículos, entonces la gente va a colocar el programa y leer los artículos, pero no necesariamente ellos leerlos. Sin embargo, el hecho de leer el artículo a nivel de neuromarketing genera otras, digamos que variantes, que ahí es donde voy a aplicar un poco o voy a hablar un poco del neuromarketing. Hablar de neuromarketing es decir, cuáles son las implicaciones neurológicas que tiene el cerebro a la hora de consumir un determinado contenido. Cuando el cerebro consume, esto es basado en diferentes libros que he leído y en diferentes investigaciones neurológicas, enfocadas tanto en animales como en seres humanos. A nivel de, por lo menos en los animales, se midió la capacidad de interpretar símbolos abstractos por medio de imágenes, por medio de símbolos, y en los seres humanos la capacidad de atender y de interpretar igualmente o de comunicación, de engagement que han tenido. Esto, los datos han dicho que esto varía dependiendo de las épocas y varía mucho más dependiendo de la manera en cómo queremos transmitir el mensaje o cómo el usuario quiera consumir ese mensaje. También depende mucho del entorno sociocultural o de las relaciones sociales que establezca ese usuario. Por ende, no podemos decir, bueno, va a ser siempre así. Sin embargo, hay, digamos que, implicaciones neurológicas e históricas que nos hacen pensar o que dan a entender que el formato escrito tiene una amplia, digamos, trayectoria. ¿Por qué? Porque la palabra escrita a nivel neurológico genera una serie de implicaciones un poco a niveles abstractos mucho más diversos, mucho más digamos que intrincados que el video o el audio. El video o el audio muchas veces son mensajes explícitos. Yo aquí te estoy hablando de algo, una conversación, y los mensajes subyacentes que puedan existir o la intencionalidad subyacente que puede existir es mucho más explícito en este tipo de formatos como es el video o el audio en contraste con el texto. En el texto existe una, digamos que una dinámica neurológica distinta, porque el lector reinterpreta el texto y al reinterpretarlo muchas veces le consigue significados diversos a lo que realmente el autor quería transmitir, pese a que sea un contenido plano, como se cree, las capacidades neurológicas de un buen texto son mucho más enganchan mucho más que un simple video. Incluso lo más importante en YouTube, más importante incluso
que el video en sí es el título del video. Y ahí es cuando yo digo que los blogs no van a morir. Y es una forma de, digamos que, de sustentar eso. ¿Por qué? Porque si tú colocas un mal título, una mala descripción, una mala sinopsis de una película, la atención o la receptividad que tú tengas con esa película, con ese contenido específico va a ser menor. En cambio, si tienes un buen título, un título que vayas testeando, porque eso es algo también que se tiene que ir testeando dependiendo del público, dependiendo del contexto en el momento, es algo que se tiene que ir transformando igualmente. Entonces, el video es un poco más explícito, igual que el audio. El video más explícito porque el video tiende a ser audiovisual. Entonces, es mucho más explícito, tanto a nivel corporal, del lenguaje corporal que transmite el interlocutor como el receptor. En el audio es nada más auditivo, un poco más íntimo, las personas te escuchan precisamente con los auriculares, y también es mucho más, es menos direccional, puede ser multidireccional y tiene una capacidad un poco menos explícita que el audio-video o el video, pero igualmente es explícita. O sea, lo que yo te digo aquí es lo que yo te digo acá. No hay otras interpretaciones posibles. En el texto no pasa lo mismo. El papel, como dice un antiguo refrán, el papel lo aguanta todo. Y cuando se habla del papel, se habla de la palabra escrita. Pueden haber múltiples interpretaciones en relación a una oración específica. Igualmente pasa con los mensajes publicitarios y los mensajes en los blogs. Esto genera que haya un mayor engagement, una mayor compenetración psicológica, neurológica con ese texto escrito, y tiendas a recordarlo a veces más. Pese a que vivimos en el mundo de la televisión, del video, que desde pequeños nos vemos inmersos en el video, cada vez el texto se ve más involucrado en ese proceso. A veces preferimos mandar un mensaje, hacer una llamada o mandar una nota de voz o incluso hablar por videollamada. Preferimos textear, a veces se ha demostrado que escribir en una red social se hace mucho más sencillo que expresar o transmitir el mensaje a través de video, pese al auge de Instagram y YouTube. ¿Por qué? Porque las personas prefieren, digamos que tiende también a tener un aspecto neurológico en que la escritura es mucho más íntima, mucho más intertextual, mucho más diversa, mucho más con más sentido que un video o que un audio. A mí me encantan los podcasts, me encantan los videos, no lo voy a negar, pero me encanta aún más leer. Yo prefiero leer artículos, es mi posición como persona. Me encanta leer ebooks, me encanta consumir blogs. ¿Por qué? Porque con los blogs yo con esa información puedo obtenerla cuando quiera, donde quiero, y no tengo que buscarla en el momento específico, en el punto clave del video, del minuto tal, retrocederlo. O sea, se hace mucho más digerible para mí cuando voy a buscar alguna información, como por ejemplo sobre los mercados financieros, sobre los negocios, sobre los modelos de negocio. Se me hace mucho más digerible repasarlo por texto. ¿Qué hago a veces? Veo un video, escucho un podcast o hago cualquiera de las dos, una no tiene que y leo, o simplemente lo busco en blogs y lo intento solucionar. La mayoría de las veces lo hago a través de buscarlo por blogs, porque los blogs me dan pasos, me dan tips, son más precisos y yo puedo meterme en otra y son menos pesados. Es un formato que aún hoy día se puede compartir mucho más fácil que los videos y los podcasts. Por esta razón, imagínense que yo digamos que en todo este audio, todo el audio que me escucha hasta el final, hayan personas que se vayan en el minuto 15 y en el minuto 21 digo una información importante y relevante. Entonces, ¿quién realmente o yo dije una información que le importó al escucha en el minuto 10, pero bueno, pasó ya y llegó a su casa y no pudo ver el minuto específico para ver esa información? Se ha demostrado que los usuarios no van a volver a escuchar el audio por tiempo, por
etcétera, etcétera. Pero en cambio, cuando tú quieres repasar algo en un texto escrito, ya sea un blog, ya sea una infografía, pero principalmente un blog, un ebook, o sea, texto escrito, es mucho más sencillo hacerlo o las personas sí tienden a ir de nuevo a ese artículo específico. Esas son las investigaciones. Y estamos hablando de que estamos hablando de que este artículo de HubSpot es del 2017, estamos en el 2020, 3 años después, los blogs siguen estando más presentes que nunca y siguen dando y aportando muy buena información. Los videos también son muy buenos, muy, muy buenos para configurar programas, para cuestiones muy prácticas, como por lo menos cómo manejar, cómo se apaga un incendio, no sé, cómo arreglar una parte del carro. Sin embargo, hay momentos específicos, hay conceptos específicos en donde se requiere la, el formato en texto para que se pueda entender mucho mejor y se pueda digerir mucho mejor. La escritura no va a desaparecer. Eso es algo ilógico pensar. Es como pensar que va a desaparecer los libros por el ebook. No, puede que haya una tendencia a aumentar el consumo de ebooks, pero desaparecer el libro impreso es ilógico. Incluso hoy más que nunca se venden más libros impresos que años anteriores de la humanidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que leen es mayor y el libro digital hace que las personas, si quieren realmente el libro, lo compren en físico. Lo compren en físico. Por ende, esas promociones en Amazon. Tapa blanda, tapa dura, digital, accede en Kindle por $0, tapa dura cuesta tanto, tapa blanda tanto. Hoy día todavía las personas siguen estando involucradas, siguen prefiriendo el texto impreso. Es algo que se nota mucho en los lectores asiduos, que les encanta tener un libro, la experiencia que tienen a la hora de leer un libro es mucho más satisfactoria que leerlo en formato digital. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de utilidad este podcast sobre el futuro de los blogs en Internet y que sepan que los blogs sí son necesarios para tu marca personal. Los blogs van a transmitir de una manera óptima qué es lo que quieres, tus ideas. Las marcas, la mejor forma de comunicar una marca es a través del texto escrito, más que de un video, porque el video tiene que tener una conceptualización, un background, entre comillas, un backend semiótico, digamos, o un backend de símbolos escrito que me den el sustento de sentido para enviar un mensaje y contextualizar esa marca, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, yo les recomiendo que abran su blog, que lo vayan pensando. Si necesitan asesoría de hosting, dominio, dónde comprarlo, cuál comprar, todo eso pueden comunicarse conmigo. Mis contactos están en mi página web www.emprenderashacks.com. Allí van a acceder a todos. Igualmente en mis redes sociales me pueden conseguir como @angars, ANGARZ, @angars en Instagram, perdón, en Twitter y @angars1 en Instagram. También me pueden conseguir como Emprender Hacks en Facebook y se pueden contactar conmigo o @angars por Telegram. Allí van a tener acceso a mí directamente. Yo les puedo recomendar una serie de recursos. Aprovechen, aprovechen. Puedo recomendárselos directamente. Si no, se van a comunicar con ustedes. También está en otra, voy a hablarles del email marketing en otro audio, en otro podcast, porque es importantísimo y quizás de elementos más técnicos del SEO. Pero el SEO o la mejor forma de tu posicionar un blog es dando o escribiendo constantemente contenidos de calidad textuales, con palabras clave, con formatos distintos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que Google te posicione. Entonces la constancia, la perseverancia y la frecuencia son vitales hoy día en el SEO. ¿Por qué? No todos los nichos están ocupados y cada día hay nuevos nichos, las personas cada día inventan cosas nuevas, el mundo cambia constantemente.
Así que estemos atentos a eso. Gracias. Igualmente les recuerdo que pueden escucharme en www.playzonefm.com a la 1 p.m. España los viernes y a las 9 p.m. Venezuela, 8 p.m. Colombia, Ecuador, Perú, no me acuerdo el horario chileno, pero más o menos va por esa hora. Es decir, en Europa en la tarde, en Latinoamérica en la mañana. Todos los viernes, igualmente van a estar ahí todo el día en mis redes sociales, en mis plataformas habituales. Sin más que agregar, le doy las gracias por escucharme, les doy un abrazo alentador y les digo que este también es tu podcast. Recuerda compartirlo, recuerda que puedes sacar provecho de él, que agarres y apliques todos los conocimientos que yo aquí transmito, que todos mis podcasts, si los escuchas de una forma organizada, son un curso de ventas, de marketing, de negocios. Todo esto te puede ayudar. Si quieres un mayor crecimiento, contáctame y yo te sabré asesorar en los diferentes negocios que hay por internet y los diferentes negocios que puedes hacer en la dinámica de hoy día. Gracias y nos vemos, emprendedor.